Bienvenida a la serie especial Interludio Empresarial, traído a ti por Renuncia Feliz Podcast. Mi nombre es Marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren, te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito, Renuncia Feliz Podcast. Hoy estamos con un episodio muy especial como parte de los viernes de manifestación, uno de los días más esperados de la semana. Hablamos de manifestación, de cómo nuestras creencias, cómo nuestros sistemas de valores, cómo lo que hemos creído hasta este momento, desde donde venimos hasta este momento, puede estar definiendo lo que se construye en el futuro, incluso interfiriendo a favor o en contra de nuestra capacidad de manifestar los resultados que queremos específicamente en el contexto de los negocios. Así que quise traerte una invitada especial. Vamos a pasar en breve con mi querida Diana Caro. Diana Caro es empresaria, específicamente es una mentora de empresarios conscientes y generalmente acompaña a profesionales como tú y yo que somos dueñas de negocio a manifestar riqueza consciente. Me encanta porque ella ha desarrollado este método hermoso que se llama del invisible al visible. ¿Cómo manifiestas de lo que no se ve a lo que se ve? Y de eso ella viene a hablarnos en el día de hoy. Así que yo no le quiero restar ni un minuto al tiempo valioso que ella nos ha regalado aquí en el día de hoy. Así que saca lápiz y papel. Si vas guiando, sube el volumen al radio, sube el volumen a tus bocinas, a tus AirPods, a lo que sea que estés utilizando para que este mensaje llegue a ti. Y no se diga más. Vamos a pasar con Diana Caro. Hola Diana, ¿cómo te encuentras? Saluda aquí a esta bella gente de Renuncia Feliz Podcast que quiere conocerte y quiere saber quién eres. ¡Ay, hermosa! Muchas gracias por esta invitación. Gracias por poder compartir un espacio sagrado en tu comunidad, porque la verdad esto es como lo más preciado que tenemos nosotras, ¿no? Nuestras comunidades son este lugar de contención de muchos seres que están realmente evolucionando con nosotras. Así que gracias. Hermoso, estoy súper agradecida, Diana, de que me hayas regalado este espacio de tiempo para hablar de uno de los temas favoritos de esta comunidad de emprendedoras y empresarias latinas, que es el tema de la manifestación. Y yo sé que esto es lo que tú llevas hablando por mucho tiempo, pero quiero que ellas te conozcan, sepan quién es Diana Caro, de dónde es, en un poquito de tu historia, porque tú, según lo que he conocido, tú tuviste también una transición de empleada a dueña de negocio, pero desde un lugar, ¿verdad?, de evolución, que aunque se parece un poco a mi historia, que ellas la conocen, tuvimos ese llamado, esa inquietud, pero tienes, ¿verdad?, unos eventos particulares que te llevaron a pasar de ese mundo corporativo a estar hoy en un negocio donde vives enseñando este tema de tu negocio que habla de unir el invisible con lo visible, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, hermosa. Bueno, lo primero que todo es decirte que yo soy una mujer, como cualquier mujer que nos está escuchando en este podcast, un ser que encarnó desde el otro lado del visible y decidió coger este cuerpo humano para poder experimentarse. ¿Y por qué arranco diciendo esto? Porque así como yo soy esta representación sagrada, tú también que estás escuchando eres esto. Eres una almita que un día decidió elegir tu cuerpo físico para experimentarse en esta tierra. Y que al elegir este cuerpo físico decidió ciertas como materias de la universidad de esta tierra, experimentarlas para poder evolucionar, reconocer quién eres y construir ese potencial ilimitado que habita dentro de ti. Todos los seres humanos decidimos venir a esta tierra con un propósito mayor, que no es eso que nos preguntamos todos los días, ¿qué vine a hacer específicamente? Sino es que vine a ser y experimentarme. ¿A través de qué? De cada una de las actividades que elegimos. Y muchas de nosotros elegimos ser empresarias o ser emprendedoras. Y ese camino es el que nos permite la evolución.
Así que hace unos años encarné en esta tierra, soy colombiana. Nací en esta tierra creyendo que simplemente había magia, pero a medida que fui evolucionando, fui llenándome de estudios y mi cerebro se fue acumulando de información teórica que no digo que no sea importante, ha sido valiosa para la evolución, claro, es necesaria para construir la estructura del cerebro, sí. Sin embargo, durante toda esa etapa que nos entrenan y nos educan, nunca nos dicen que no solamente es la mente, sino que existe un corazón, una caja pélvica, un cuerpo energético, emocional y espiritual, que como nunca nos enseñan a utilizarlos, los dejamos olvidados y entonces olvidamos nuestro verdadero potencial creador. Así fue que de repente, bueno, crecí en el campo, mi papá es ganadero, empresario, tiene muchos negocios y así empecé a tener como la relación con el dinero desde muy pequeña. Mi papá vendía, teníamos un negocio de cultivo de truchas y vendíamos truchas y Semana Santa, por ejemplo, que ahorita estamos grabándolo justo después de Semana Santa, teníamos movimiento en nuestro almacén de ventas y de mucho dinero y desde muy pequeña, como desde los 6 años, yo era la encargada de recibir el dinero y dar las vueltas y llevar las cuentas en un papelito. Y hoy cuando soy como consciente y analizo estos procesos de nuestras empresas, me doy cuenta que los hábitos que hemos tenido en el pasado determinan nuestro comportamiento actual. ¿Y por qué arranco diciéndote esto? Porque una de las principales variables que ayudan a la evolución de nuestra empresa es reconocer quiénes fuimos en el pasado, quiénes somos hoy y quiénes queremos ser en un momento cercano y en el futuro. Porque lo que vivimos en el pasado, nuestras experiencias de niños o de niñas, determinan ciertos patrones ocultos que no nos permiten sacar a máximo nuestro potencial o que sí nos permiten sacar ciertos atributos maestros. Así que de chiquita tuve mucha relación con el dinero y me daba cuenta que para mí era un juego. Era como recibir billetes y entregar billetes, como jugar Monopolio, pero con billetes que el mundo dice que son reales. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, me fui como entrenando y tuve el gran regalo que mi padre y mi madre me pagaron en una universidad en Bogotá, 2 carreras profesionales. Bueno o malo, ninguna de las dos, porque no existe ni lo bueno ni lo malo, era lo que tenía que vivir, pero esto hizo que yo construyera en mi cerebro una identidad ingenieril. Soy ingeniera química y administradora de empresas. Entonces, esta ingeniería química me llevó a decir, todo se tiene que comprobar. Tú tienes que ver, construir, probar para después sacar una hipótesis verdadera. Este concepto ingenieril me fue alejando de la magia de la vida, de la magia de la creación. Pero también, además, me fue alejando de las posibilidades infinitas de creación que existen en un campo invisible que no nos enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Que yo hoy digo que todos los seres humanos tenemos que entrenarnos en cómo funcionan los procesos de manifestación, porque venimos de ahí, eso somos el origen. Yo le digo a mis estudiantes y a mis procesos de mentoría que 95% de la realidad está creada primero en algo que nosotros no vemos con nuestros 5 sentidos, pero como lo que no entendemos es que la acción solamente hace parte del proceso de manifestación después de que has estado en el invisible creando, entendiendo que somos un cuerpo físico, sí, mental, sí, emocional también, pero espiritual, con muchos más cuerpos energéticos más allá. Entonces, bueno, hice 2 carreras, ingeniería química, administración de empresas, me gradué con honores, tesis laureada y esto me generaba una identidad de el título y el poseer es lo que vale la pena. Yo no sé si tú estás escuchando y nos puedes dejar acá en comentarios si alguna vez te ha pasado que te han dicho, si tú eres gerente, yo le llamo gerente intergaláctico de una multinacional, eso te hace algo valioso. Pero, ¿qué estamos haciendo? Poniendo nuestra valía en el título o en la facturación o en cuánto dinero tenemos en nuestras cuentas bancarias o las casas y los carros que poseemos o las joyas que usamos o la ropa que nos ponemos. Que eso no significa que tú no quieras disfrutar una vida de riqueza infinita. Pero como esta identidad se construye, fui creciendo y a medida que fui creciendo, fui diciendo, ok,
tener un título gerencial en una multinacional es demasiado importante. Y tú que nos estás escuchando, estoy segura que has pasado por esta etapa en donde tengo un empleo y tengo que esforzarme, estudiar un título más para poder llegar a ocupar un cargo gerencial que realmente me permita vivir la vida de mis sueños. Y entonces asociamos vida de mis sueños con dinero que obtengo a través de un título y de un trabajo que yo presto. Y es allí donde nos desconectamos del gran poder de disfrute que existe dentro de nosotros. Ojo a esto, y a mí me encanta contar mi historia a través de explicaciones para que tú vayas anotando en tu libretica de construcción de quién eres, qué es ese siguiente paso. Imagínate que el mundo nos dijo que el disfrute solo se podía vivir después del sufrimiento. Pero ojo a esto no solo nos lo dijeron en la universidad, está escrito en libros de la antigüedad, está escrito en interpretaciones de escrituras sagradas, donde antes, muchos siglos antes, 3000 años antes de Cristo, la gente, los faraones y todas estas civilizaciones antiguas sabían que el placer, el gozo, el disfrute y la dicha eran como esos polvos mágicos de la receta para crear. Pero ojo a esto, ¿qué ocurrió? A medida que fuimos avanzando, se fueron dando cuenta que necesitaban personas sometidas a actuar y a hacer una cantidad de trabajo para poder tener como mano de obra que generara dinero. ¿Dinero cuál? Moneda, billete. El billetico o la moneda pintada, más no la vibración de la riqueza. ¿Por qué te traigo esto? Y es porque cuando yo me metí en este movimiento, como en yo le llamo esta rueda del hámster, en donde te dicen, si tú eres un gran profesional, eres un gerente súper importante, en ese momento algún día vas a tener el dinero que sueñas para tener la vida que deseas y te desconectas del placer. Pues eso ocurrió conmigo. Me he desconectado del placer, he llegado a cargos gerenciales, pero de repente empecé a sentir un vacío emocional. Un vacío en donde yo decía, ¿qué sentido tiene? Pero mira, lo que sucede es que el mundo nos muestra como el mundo, las redes sociales, con quien te relacionas, te meten en una película. Yo siempre he dicho, y a mis comunidades le digo que vivimos en una película, en un holograma, y nosotros decidimos cómo somos los protagonistas de esa realidad. Pero como no conocemos una realidad diferente, creemos que ese es el único camino que podemos movernos. Entonces yo no conocía nada diferente más que ser la gerente latinoamericana de una multinacional en donde ganaba mucho dinero, pero de repente sentía que mi poder personal, que tiene la fuerza divina, la fuerza de la energía divina, no se podía expandir en su totalidad. Que si eso lo entendí cuando era gerente de mercadeo, no te afanes, eso no lo tienes que entender, eso se entiende después de que tú vas estudiándolo. Pero sí tienes que estar atenta a lo que tu cuerpo te muestra, a lo que tus emociones te indican, porque eres sabia, naciste sabio, naciste sabia desde el mismo instante en que decidiste encarnarte. Y es cuando tú empiezas a decir, estoy mal geniada. Me estoy subiendo de peso, se me está cayendo el pelo, no me relaciono bien con mi pareja, mis hijos, ya no tengo paciencia para estar con ellos, ya no estoy creativa, ya hago las cosas porque me toca hacer. Ahí hay una alarma de desconexión de la sabiduría sagrada con lo que realmente tú eres. Y eso fue lo que yo empecé a sentir en mi cargo gerencial. Yo entré como practicante a la multinacional en la que trabajaba y rápidamente a los 4 meses ya estaba ocupando un cargo gerencial. Bueno o malo, no sé, fue lo que mi alma decidió vivir y rápidamente ascendí a cargos a nivel latinoamericano. Pero de repente un día, lo que mi papá dice, la Diana rebelde, empezó a hablarme y yo decía, yo no quiero estar acá. Pero no entendía que ese no estar acá no era estar acá en este cargo gerencial, era estar acá adentro mío como enjaulada por mí misma, que es lo que realmente ocurre. De repente decidí renunciar. Dime, hermosa.
que tuviste, te estoy escuchando y sé que las que te están escuchando están afirmando así con la cabeza, sí, así mismo como estoy yo, así mismo me siento yo. Entiendo a qué te refieres, Diana, cuando dices ese vacío, no quiero estar acá, pero no es acá en este puesto, en este trabajo, es algo superior, no, es que no quiero estar en este lugar en mi vida. No quiero sentirme, no quiero vivir así. Y esa es la inquietud de la que yo les hablo una y otra vez, que tu camino de emprender y esa chispa inicia cuando te empiezas a sentir en esa incongruencia entre la vida como la estás teniendo, no necesariamente a nivel material, sino cómo te estás sintiendo, cómo despiertas, cómo abres tus ojos por las mañanas, cómo te vas a la cama a dormir, qué comes, si te mueves, si estás todo el día sedentario. Y esto te está trayendo señales físicas. Algo te está diciendo tu cuerpo, como dice aquí Diana, se te está cayendo el pelo. Hay aquí personas que me han dicho, Marisa, el estrés que tengo con el trabajo que hago, que es irónico porque yo estudié esto y esto es lo que hasta ahora yo he pensado que he querido ejercer. El nivel de estrés que me llevo a la cama, a mi vida, me está afectando cómo como, cómo duermo, mis relaciones primarias. Entonces, ojo con estas señales, porque a veces las tienes en tu cara y tú intentas moldearte a la circunstancia de lo que está ocurriendo. Pues a lo mejor cambio de empleo, o a lo mejor cambio de departamento, me cambio a otra división, o a lo mejor, no sé, a lo mejor es que me tengo que hacer un cambio de look, me cambio el color de cabello, y te das cuenta que tú te cambias de lugar físico o de circunstancia aparente, pero el problema como que arrastra contigo, te sigues sintiendo igual de mal a los pocos meses, incluso. Vamos más allá, y yo sé que vamos a tocar esto más adelante, pero si te mueves en ese mismo estado mental, te mueve a montar un negocio desde ese lugar, es todavía peor. Y yo sé que vamos a llegar allá, pero quería llamarle la atención aquí a las chicas que te están escuchando, porque sé que están asintiendo con la cabeza mientras te escuchan. Entonces, te diste cuenta que no querías estar en este lugar en tu vida, ¿y qué pasó? Bueno, como la mente, cuando tú no sabes que existen más cuerpos, además de este cuerpo físico, cree que lo que tiene que mover es el campo del visible, es decir, el trabajo, la oficina, donde vives, a qué empresa trabajas, cambio de look, como tú decías. Nos han enseñado a mover y a actuar las moléculas del físico. Es decir, me muevo físicamente, pero no nos han enseñado a comprender que somos una conexión energética con un campo que es el invisible. Entonces tendemos a tomar decisiones en la tierra y no a ir profundo en nuestros campos emocionales, mentales y energéticos y espirituales. Como no sabía nada de esto, decidí renunciar. Y dije, no, esto de la gerencia no es para mí. Yo siempre digo que nosotros tenemos 4 pilares fundamentales para los procesos de manifestación. Uno es el foco, el segundo es la intención, la unidad es el tercero y el cuarto es la certeza. Unidad. Foco, intención, unidad y certeza. Ok. Si tú tienes claro el foco, no, ni siquiera si lo tienes claro. Cuando tienes un foco, eso termina manifestándose porque el invisible es como ese Google universal, en donde tú entras a Google y dices, ¿cómo cargar mi celular, por ejemplo? O cómo conectarme por Zoom. Y lo encuentras, allí encuentras todo lo que el humano ya ha descubierto. Ahora vamos a hacer la similitud con el invisible. El invisible es este campo infinito de posibilidades en donde está lo que conoces y lo que no conoces. Pero ¿qué ocurre cuando tú entras al Google y pones un tema? Le estás poniendo un foco en donde como que tu rayo láser del tercer ojo entra a ese campo infinito de posibilidades, accede en una sintonía y baja la información de lo que tú estás buscando. Si tú pones en Google cómo preparar una paella, pues no te va a salir cómo bañarte con hierbas. Te sale cómo hacer una paella. Eso mismo ocurre con el foco. Si tú dices, me quiero ir de aquí porque aquí no funciono, siempre tu manifestación te va a mostrar las posibilidades o los caminos que te llevan a salirte de allí. Por eso, lo más importante cuando tú eres una empresaria o una emprendedora es tener claridad del nivel de conciencia en el que te encuentras. Porque de nada sirve el foco si el foco está puesto en un nivel de información específica. Es decir, si yo no sé que existe, por ejemplo, la pintura en óleo, nunca voy a buscar
nada en Google que tenga que ver con pintura de óleo, a menos que se me despierte la chispa interna de cómo quiero saberlo. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestros procesos es ayudarte a ver más allá de lo que ya has visto. Pero como yo en ese momento en la gerencia de mercadeo no sabía más, no había visto más, creía que cambiarme de trabajo o cambiarme de actividad o irme a ser independiente era lo que iba a solucionar mi situación actual. Entonces conocí un proceso, un multinivel, y dije, claro, no, es que yo empecé a leer libros y dije, no, claro, es que ser empleado no es el camino. Ser independiente es la solución. Pero yo tengo una frase que me regalaron hace mucho tiempo y es: a donde tú vas, te llevas. Energéticamente te estás llevando a ti, o sea, tú no te puedes deshacer de ti. Y si tú en un lugar estás vibrando con crisis, a donde tú te muevas, te estás llevando a ti misma. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo decidí renunciar a la gerencia de mercadeo. Todo era como: estás loca, o sea, ganas súper bien, has crecido súper bien en esta compañía, ¿qué te pasa? Eres una pequeña, porque tenía 23 años y ya estaba ocupando una gerencia, y entonces la cabeza dice: estás loca, o sea, estás como logrando lo que mucha gente no logra. Pero todo esto, estás logrando lo que mucha gente no logra, genera en ti bloqueos para tomar decisiones. Y es a lo que yo te digo: no te identifiques con lo que el mundo externo te dice, con lo que la masa te dice, porque tus pensamientos actuales te tienen metida en una masa de información. Es decir, si yo no conozco la paella y lo único que yo conozco es, no sé, la carne asada, pues lo único que yo voy a comer es carne asada porque es lo único que yo veo. Por eso es tan importante nosotras, como estas comunidades que nosotras construimos, porque te permites escuchar y ver nuevas cosas que jamás has visto, para sintonizarte en una nueva energía de creación. Así fue que de repente dije: me voy, renuncio en contra de todo el mundo. Mi papá decía: estás loca, yo no te pagué 2 carreras en una de las mejores universidades de Latinoamérica para que tú renuncies y te vayas en ese momento era mi camino, un multinivel. Y yo le decía a mi papá: es que hay algo adentro que no sé qué es, pero yo no quiero estar aquí. Era lo único que yo le repetía. Total, renuncié, me fui a meter la ficha al multinivel, pero llegó de repente un momento en que, muy emocionada, 3, 4 primeros meses, gané dinero en el multinivel, pero al 4.º mes empecé a sentir lo mismo que sentía en la gerencia de mercadeo. Ya. Y ahí fue cuando yo empecé a decir: aquí hay algo. Hay como un patroncito por ahí que se repite, que no es la gerencia. Quiere decir que hay algo más profundo. Y aunque todavía no había recorrido este camino de entendimiento, los procesos de manifestación, de entender la energía y la creación, sí empecé a decirme: existe algo más. Pero mi mente dijo: tranquila, enfócate en trabajar, en hacer, ocupar tu mañana. Yo era de estas mujeres que decía de la disciplina: me tengo que levantar a las 4:30, leer un libro, después hacer el resumen, después leer el otro. Y como todos estos patrones disciplinados que van con esfuerzo y como con disciplina, que yo le llamo dolorosa, eso no significa que no debas tener disciplina en tu vida, sí, pero amorosa. Fundida a tu verdadero propósito, que es lo que te da la fuerza creadora desde tu caja pélvica y tu energía sexual, que hace que no abandones los patrones que realmente te ayudan a construir tu fuerza espiritual, mental, emocional y física. Pero ¿qué ocurrió? En esa época estaba muy de moda que te tienes que esforzar, tener buenos patrones de productividad, y no significa que no los adoptes hoy, es desde qué nivel de conciencia los tienes. Total, me llevé a un extremo de levantarme muy temprano, acostarme muy tarde, hacer un montón de cosas que me llevaban a querer lograr el resultado desde el ego. Tengo que decirte que siempre he logrado llegar a esas posiciones que yo soñaba, pero llegaba con una situación emocional muy compleja. Dentro de mi multinivel dijeron: ok, la siguiente posición de liderazgo que se ganas tanta plata es tal posición y para eso tienes que hacer tal cosa. Yo dije: ok. Como un burrito, sin sentir y sin conectar corazón, mente y caja pélvica, voy a hacer.
Y ese hacer me llevó a lograr la meta. Pero ahí fue uno de mis mayores regalos, aunque fue como uno de los mayores sufrimientos para la humana, pero los mayores regalos para mi evolución. Y es que logré una posición de liderazgo muy importante, grandes ingresos, pero cuando fue el reconocimiento, en los multiniveles hacen bulla y escándalo y te reconocen, me subo yo al escenario enfrente de 50,000 personas hablando, pero con el corazón tan triste, con un vacío tan grande, que yo decía, no es el dinero que poseo, no es la posición que tengo, no es el lugar en el que estoy, hay algo más. Y en ese momento entré en depresión, muy fuerte, porque lo había logrado todo, lo que en mi cabeza en ese momento creía, pero lo había logrado desde el esfuerzo humano. Por eso mi método se llama Manifiesta el invisible al visible sin esfuerzo, y eso no significa sin acción, significa con la acción apasionante que te permite expandir tu campo energético y hacer magia en cada acto que generas. Total, entré en depresión. La depresión llevó a que mi presencia en mi negocio no fuera activa, porque yo solo lloraba y comía. Me engordé muchos kilos y empecé a entrar en crisis financiera, porque pues cuando tú estás en depresión, lo único que estás haciendo es haciendo que tu carga energética se vaya por huecos que se generan en tu campo vibracional. Eso no lo entendía en ese momento, pero hoy digo, claro, mi campo energético se fraccionó como cuando un vaso de vidrio se rompe y tú le echas agua y empieza a escaparse el agua. Si tú no tienes fuerza de manifestación interna o energía de manifestación, no tienes forma de darle vida a la riqueza en tu vida, porque no es solo el dinero. Total, entré en depresión y me hundí en una crisis. Nunca en mi vida había contado monedas para coger un transporte público, cuando de repente un día me encuentro contando las monedas para poderme mover a donde un cliente. Y en ese momento yo dije, ¿qué está pasando? Me he perdido de mí misma. ¿Qué sucede? Y fui, visité al cliente, no vendí nada, regresé súper frustrada, tiré la maleta al piso, me arrodillé al lado de la cama y dije, tiene que existir una forma diferente en donde yo me disfrute mi negocio, pueda servir y yo pueda realmente activar lo que hay dentro de mí. No entendía nada, pero esa intención, y es lo que por eso hablo del segundo pilar, la intención mueve montañas. Hay una canción, yo no tengo ninguna religión, pero me encanta estudiar las religiones, y hay una canción, creo que es de la religión católica, que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cuál es? Las montañas se moverían, ¿cierto? Y entonces dice, y las montañas se moverán, hey, se moverán. Pero cuando tú vas más profundo y empiezas a entender, por ejemplo, cómo Jesús podía expandir su campo y hacer que los enfermos reconocieran su perfección, o transformar el agua en vino, empiezas a decir, hay algo más. Y si Jesús dijo, vosotros haréis obras más grandes que las mías, es porque hay algo más. Existe algo más allá que el mundo no nos ha enseñado y que necesitamos comprender. Porque te tengo una noticia, el planeta está cambiando, el planeta está evolucionando. A ver, ¿a quién le pasa que el tiempo se despierta y de repente ya son las 11 de la mañana y termina y ya son las 5 de la tarde y ya es hora de irse a dormir? Y dice uno, ¿pero qué tanto hice? Hace 5 años, hace 10 años, hacía un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el movimiento vibratorio de la Tierra se está acelerando, porque estamos entrando en un nuevo nivel de conciencia, en donde la velocidad energética es más rápida. Quiere decir que ya no nos podemos mover en esta tierra con solo la acción humana, sino con la conexión del invisible al visible en esta tierra. ¿Cómo? Activando nuestros poderes divinos, que nunca nadie nos ha enseñado. Bello, bello. Estoy aquí oyéndote, tomando notas, y espero que tú que nos estás oyendo al otro lado también estés tomando nota, porque de nada vale toda esta información si se quedó en un bonito episodio. Esto es una información para primero recibirla, asimilarla,
y permitir que se asiente, ¿verdad? Que haya un entendimiento, pero sobre todo pasar a esa acción, como tú dices, esa acción que permita el resultado por el que estamos hoy hablando aquí, que es manifestar. Diana, una pregunta. Tú sales de este proceso de tu vida de empleada, entras a renuncias, ¿verdad? Entras a tu primer emprendimiento, de alguna manera, por llamarlo así, al mundo de los multiniveles. Sales con esta frustración, tiras la maleta. ¿Cómo caes? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que renunciaste a que tuviste esta crisis de decir, mira, ya tiene que haber otra forma? Y cuéntame qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí cuando tiraste esa maleta? O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió y qué pasó a partir de ese punto de quiebre? Ok, te voy a contar cuánto tiempo, solo que quiero que las personas que nos están escuchando liberen la creencia que se requiere un tiempo específico. Tú puedes estar escuchando este episodio y hacer un clic en tu estructura energética solo con permitir que la información entre a tu campo energético. Una de las recomendaciones que siempre hago es escucha normalmente estos videos, estos audios, o lee algo y no lo leas con la mente, cierra tus ojos y escúchalo, permitiendo que penetre a la información origen que sí eres, porque de repente tú empiezas a sentir como tus células dicen, eso es lo que yo requería escuchar, porque cuando queremos entenderlo con la mente, es muy complejo, es como pretender que un niño entienda los casos de factorización cuando está aprendiendo los números. Pero si le permitimos que sea la esencia quien comprenda, la esencia te muestra los caminos de activación de la información. ¿Qué sucedió? Desde el momento en que renuncié hasta cuando entré en esta crisis pasaron aproximadamente unos 6 o 7 meses. Y cuando tiré la maleta, yo siento que entré, yo me caí al lado de la cama, entré como en un proceso de meditación profunda, que no sabía que era meditación en ese momento. O sea, no creas que yo ahí decía, ay, estoy meditando. No, no, esto ocurre sin que tu cerebro entienda. Y de repente empecé a sentir que había algo más que yo no sabía desde la mente, pero que me tenía que permitir descubrirlo. Y fue cuando más o menos unas 3 semanas después, aunque yo me desperté de esa meditación y seguía haciendo lo que mi mente decía que tenía que hacer, los resultados se me frenaron. Y yo quiero decirte hoy aquí que si en algún momento has sentido que el dinero no está entrando en tu vida, que tus negocios no están funcionando, que tu trabajo no está funcionando, es la forma como la esencia dice, oye, te hablé a la emoción y tú no me escuchaste. Entonces pasa al siguiente campo energético. Oye, te hablé a la mente y no me escuchaste. Entonces tengo que entrar al campo físico, que es donde tú estás acostumbrada a escucharme. Entonces tengo que tambalear lo que tu cabeza cree que es una estructura para que tú puedas escucharme. Y es cuando de repente se frena el ingreso del dinero, se acaba un matrimonio, tienes un problema de salud, porque no quisiste escuchar en otras dimensiones. Y es allí donde dices, pues pucha, y perdón la expresión, tengo que escuchar. ¿Qué está pasando? Y eso fue lo que sucedió. 3 semanas más seguía haciendo lo que correspondía hacer, pero nuevamente no veía resultados. Y un día abrí el libro, uno de los libros, y me encontré la frase que decía, locura es pretender pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Una frase que hemos escuchado por millones de años y que nos la repetimos, pero nos la repetimos a la mente. Y fue cuando dije, ok, yo no entiendo ni sé específicamente de esto, pero me abro a comprenderlo. Y empezaron a aparecer libros, mentores, y yo no entendía, pero estudiaba, iba profundo y decidí aplicar. Aunque mi cabeza decía, tienes que ver para poder aplicar, mi esencia decía, confía. Y quiero que con esta frase, esta palabra, la escribas en un post-it, en tu celular. Confía en que hay un proceso que tú no conoces, pero que es necesario vivirlo y descubrirlo. Así fue que empecé este proceso como de descubrimiento y un día en mi negocio multinivel lanzaron una promoción y era que si me ganaba, que si facturaba $50,000 en un periodo de 25 días, yo me ganaba, primero pasaba a una posición de liderazgo importante en donde tenía como un incremento en mis ingresos mensuales, pero además me ganaba un viaje a Guayaquil
a estar como con los líderes. Y a mí siempre me ha parecido que con las personas que tú te rodeas, logras realmente activar una información en tu campo energético. En ese momento no entendía mucho de esto, pero yo decía, si yo estoy al lado de ellos, algo voy a aprender. Algo se te pega, algo se te pega. Sí, exacto. Entonces, decidí que para la cabeza yo estaba facturando $17,000 y en el mundo del multinivel pasar a esa facturación no era fácil. Era como tienes que pasar 3 años porque no lo haces tú, sino que lo hace tu equipo. Y todo el mundo me decía, no se puede, tranquila el otro año, no te afanes, no te presiones. Y yo decía, dentro de mí hay una certeza que se tiene que poder. No de tener de control, sino que había una ilusión de creación. Porque yo quería darme cuenta que los negocios podían funcionar desde otro lugar. Comencé a apagar oídos, a simplemente decir, excelente punto de vista, interesante punto de vista, lo que tú me estás diciendo, pero esa es tu verdad. Mi verdad es otra. Y yo estoy jugando a otra verdad. Yo mentalmente me lo decía, porque claro, las creencias que el mundo te dice, y más si tú le has dado el poder a alguien más, poder como que tiene la razón, poder como que es tu líder, poder como que son tus padres, poder como que son tus jefes, tus mentores. Cuando tú entregas ese poder, olvidas que dentro de ti hay una fuerza creadora más allá de lo que el mundo cree. Entonces, una de las enseñanzas que a mí me dio Jesús una vez leyéndolo es, aunque el mundo creía que no se podían sanar muchas personas, él no escuchaba, simplemente comprendía que había una fuerza más allá de simplemente la humana. Y con esa frase me quedé. Para hacer corta esa parte de la historia, empecé a hacer mis trabajos en el invisible, a dejar de estar sometida al hacer un montón de cosas, desde tengo que hacer 10 llamadas para tener un cliente, a es necesario expandir mi campo energético, gozar, disfrutar y encontrar las acciones que son contundentes, que pueden impactar, más no el montón de cosas que toca hacer para conectar. Último día del mes, 31 del mes, y de repente nosotros tenemos un almacén en donde nos reencontramos todos, 3:30 de la tarde, y yo veo mi zona de facturación y estaba como en $14,000. Y todo el mundo decía, ¿quién va a ir a Guayaquil? Y yo me paraba, me quedaban, ¿qué? 6 horas. Y todo me decía, Diana, tranquila, no, pues no es posible, ¿a quién tienes? Y yo decía, no tengo a nadie, pero yo tengo certeza. Y aquí es donde viene el cuarto pilar, la certeza. No necesitas ver físicamente para comprender que eso es posible. No le tienes que poner tiempo, no tienes que poner la meta de tiene que ser a tal fecha. Ten certeza que eso se está gestando como cocinando en la estufa. Tú pones a hacer una sopa y tú tienes certeza que la sopa va a estar. No estás diciendo, ay, ¿será que sí se está cocinando la papa? ¿La cebolla? No, ya la pusiste con la certeza. Así como que cada día tienes certeza del desayuno, igualito funciona con tus negocios. Yo tenía certeza, no sabía cómo, la mente nunca sabe cómo. Ojo a esto, la mente es la estratega, pero quien baja la información del campo infinito de posibilidades es tu sabiduría, se conecta con tu corazón, y quien la expande es la caja pélvica. Entonces, no puedes hacerlo con lo que ya sabes, con tu cabeza. Debes hacerlo con ese deseo de expansión. Cuando tú deseas manifestar, como era mi caso, esta posición, necesitas una intención mayor. Y mi intención, más allá del dinero que me iba a ganar o de la posición que iba a lograr, era poder darme cuenta que existía una forma diferente de hacer negocios. En ese momento, el negocio en el que yo estaba. Porque venía muy frustrada de hacerlo la parte tradicional. Normalmente el ser humano elige evolucionar o por frustración o por inspiración. Yo te invito a que lo hagas por inspiración, para que no tengas que irte al caos, pero a veces nos metemos en la frustración. Qué interesante. Yo a veces cuando a veces me invitan así a hablar a lugares y me dicen, cuéntame tu historia, y yo le digo, bueno, tengo dos, una de inspiración y otra, ¿cómo es que yo digo? Una de
como una de frustración o de tragedia y una de inspiración por lo mismo, porque cuando lo miramos hacia atrás es como, bueno, esa fue la forma en que yo escogí ver lo que estaba pasando, o lo sufrí y lo vi como un sufrimiento, pero cuando he caído años después y miro hacia atrás lo que pasó, que lo estábamos hablando justo antes de empezar el episodio, lo veo como que todo lo contrario, gracias a que eso ocurrió en ese momento dado, esa supuesta crisis, ese supuesto caos, ese supuesto desorden en la vida, fue un pilar importante para yo llegar al otro lado, a ese otro lado que no era el sitio donde yo estaba y sabía que ahí no era donde yo tenía que estar. Entonces, continúa, discúlpame, Diana, continúa con lo que estabas diciendo. Tranquila, nunca hay disculpa en esta tierra, siempre lo que corresponde que suceda. Entonces, bueno, empieza a pasar el tiempo, pero yo tenía la certeza, como tu mente no sabe, te lo repito porque es uno de los principales bloqueos que el mundo generó para que tú no vayas a tus procesos creadores conscientes. Y es, si no ha sucedido, no puede suceder, es lo que el mundo te dice. Pero no es cierto, o sea, tú naces y antes nunca eras este mismo cuerpo ni esta misma alma, naciste como nueva. Quiere decir que cada forma de creación es nueva. El Internet no existía en la edad de Simón Bolívar o de María o de Jesús, pero alguien tuvo la inspiración de bajar una nueva información y lo creó. Entonces, ¿qué sucedió? Yo no sabía, y es cuando empiezas a conectar con tu cuerpo y a decir, ok, estoy en control. ¿Cómo se siente el control? Frenado, tú tensionas tus músculos, tu corazón se cierra, la garganta se cierra, hay ansiedad en tu cuerpo. O en certeza, en donde tú haces lo que corresponde hacer, pero con una sensación de fluidez, de apertura, tu garganta se siente amplificada, tu corazón se siente amplificado, tu caja pélvica se siente libre, tu alegría está contigo, tu sensación de tranquilidad está contigo. Ahí estás listo para ser un canal de creación. Es como estos partos que dicen que son orgásmicos y estos partos dolorosos. Los dos tipos de partos existen, pero el parto orgásmico nace porque tú estás entregada a la totalidad. Asimismo, toda la manifestación es un parto, solo que en diferentes gradientes. Conclusión, 5 de la tarde, yo no tenía ni siquiera 19,000. El almacén lo cierran a las 5:30 de la tarde, como a las 5:15 empiezan a llegar todos los líderes de mi equipo. Diana, mira, te presento a mi amigo y el amigo que trae al amigo. Y empieza a entrar multitud de gente que yo no conocía. Y mira, y él se va a hacer, y él va a comprar, y él va a no sé qué, y el amigo, y ta. Cuando de repente tú sientes cuando estás lista a manifestar. Ya. Tú lo sientes. Yo no tengo hijos físicos, no tengo un bebé físico, pero yo cada vez que siento lo asocio, yo estudio mucho los procesos de parto porque me parecen que ahí está la información de la manifestación. Y yo digo, cuando una mamá empieza a sentir contracciones, la mamá sabe cuándo la contracción es de preparación o de parto. Y la mamá siente cuando su canal vaginal empieza a abrirse. Y la mamá sabe, el niño ya va a nacer. Vámonos ya. Así el esposo diga, ay, no, pero es que es dentro de 3 días. Nos vamos ya. Porque tú sientes, cuando tú estás conectada, lo que ocurre es que una mamá tiene 9 meses al bebé en la panza. Entonces, la conexión bebé-mamá es tan grande que hay una ciencia, sí hay una ciencia física, pero también hay una ciencia espiritual de conexión, de saber cuando yo ya estoy lista, tú estás listo, tú estás lista, vamos a nacer. Juntos somos un equipo. Ojo a esto. Empresa, CEO, empresa emprendedor, empresa empresario, junto con su empresa dice, juntos estamos listos. Qué bello, me encantó eso. Somos un equipo, la empresa, el negocio y tú no son entes separados, son un equipo que hacen un todo y que de hecho eso es un tema que quiero que hablemos en la segunda parte de esta conversación, porque lo hablamos antes de entrar en el episodio de hoy y me quedé con esa curiosidad de entender esa perspectiva que hablamos de que el negocio viene a ayudarte, a acompañarte en tu proceso de despertar, pero ese tema lo estacionamos para la otra parte. Entonces en ese instante yo siento cuando la calificación o el siguiente rango empezó a aterrizar y en menos de 20 minutos
mi facturación empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. Y como 10 para las 7 de la noche, mis patrocinadores, que son como estas personas que te firman en tus negocios, me dicen, Diana, ¿qué hiciste? Y yo los volteo a mirar y les digo, ¿por qué? Dice, porque acabas de facturar $51,000 en 3 niveles, que era lo que tenía que hacer. Y yo los miro y les digo, todavía no te puedo explicar qué hice, pero acabo de comprobar que existe una nueva forma. Pero ponle atención a esto que te voy a contar, y es, necesitaba hacer 50,000 en 3 niveles y yo personalmente tenía que facturar $5,000, que de verdad para mí en ese momento decir $5,000 era mucho dinero. En ese instante, hace 15, 16 años, era como, ¿cómo voy a hacerlo? Sin embargo, no traía, nosotros le llamamos como leads calientes, igual que en los negocios de infoproductos, pero no tenía nadie caliente a quien decirle como, ven, vas a comprar. Nadie, nadie. O sea, era como, ¿de dónde? No sé. Pero yo estoy en Guayaquil. Si yo no hacía esos 5,000, yo no podía viajar. Ya tenía una parte, pero los otros no. Entonces me dicen mis patrocinadores, pero pues, ¿qué vas a hacer? No, tienes y yo no, pero tranquilos, se va a dar. Pero es esta sensación de el niño va a nacer. ¿Cuándo? No sé, dame una espera, el niño va a nacer. Total, de repente, 7:30 de la noche, entra, en ese momento no existía el WhatsApp, entra un mensaje de inbox de Facebook y me dice, hola Diani. Y yo veo cuando entro y digo, wow, esta mujer la había firmado es ingresar a nuestros negocios en los primeros días de mi negocio, o sea, hacía como unos 9 meses, donde yo no tenía contacto con ella nuevamente. O sea, como que este lead que cuando tú no sabes de ventas y todo esto los dejas perder. Y ella me escribe, Diani, auxilio, mi jefa quiere una asesoría y yo no sé qué decirle. ¿Me puedes ayudar? Y entonces yo le digo, ok, te puedo ayudar hoy. Y ella me dice, no, el lunes. Y le digo, lo siento, yo el lunes estoy en Guayaquil. Ojo a esto, empresarios, emprendedoras, y es, tú debes saber, aunque no sepas y aunque no lo tengas confirmado, que eso ya hace parte de ti. ¿Yo lo tenía? No. ¿En el físico terrenal visible? No. Entonces ya me dice, ay, no, que no se puede. Y yo, bueno, ¿qué ocurre aquí? Viene un concepto de los procesos de manifestación y es, no controlas el cliente con el que tú deseas cumplir tus sueños. Porque no es el cliente ni tu empresa el que te hace cumplir tus sueños. Eres tú en tu campo vibrante. En ese momento me acordé de algo que había leído en algún momento y dije como, está bien, lo suelto yo misma diciendo, porque al principio te entra tu ego, te entran los patrones de entrenamiento que te han dicho a lo largo de la vida. Y yo dije, lo suelto, yo voy a ir, puede ser que sea con ella o con más personas distintas. 15 minutos después me dice, está bien, que te vengas ya. Yo cojo un taxi, volé, llegué a la oficina, eran las 8 de la noche, el cierre mes era a las 11:59 de la noche. Llego, ella era una persona con un sobrepeso significativo, entonces se sienta y a mí me entra el ego. Ojo a esto, me entra el ego y digo, claro, aquí la hago. Yo tenía $700 facturados, me faltan 4,300. Y yo digo, aquí la hago, 4,300. Y después me acuerdo y digo, no, Diana, así no funciona. No hay codicia, que es uno de los programas de miedo que en los negocios se activa muy fuerte. Y no, Diana, yo vine a servirle a este cliente, a esta clienta. El resto, yo estaré en Guayaquil de la forma que corresponda. Me calmo otra vez, hago mis procesos de creación en el invisible, entro en neutralidad y conexión de corazón a corazón. Y entro a donde la clienta y ella empieza a preguntarme, y me dice como a la 1:30, Diana, para un momento. Por favor, no me vendas un solo mes. Tú debes venderme todos los meses que yo requiera, porque si no, yo abandono. Pero además, tengo un esposo y 2 hijos con sobrepeso excesivo. Véndeme todo el paquete familiar. Y allí es cuando tú dices, wow, magia, pero no es magia, es sintonía de servicio, sabiendo que las infinitas posibilidades existen. El ser humano
dice, bueno, vender de una a $4,300 en ese momento de mi vida, como que es loco y no es posible. Pero si tú te alejas y dices, esa es la creencia que hasta este momento me movió, elijo una nueva creencia y un nuevo comportamiento, ¿cuál es? Y abres, bajas barreras y te abres, empiezan a aparecer las posibilidades. 11:30 de la noche, después de hacer todo el proceso con la clienta, ella me dice, está bien, si esta tarjeta de crédito, bueno, le hago todo el plan y el plan daba $4,800. Ella se agacha, saca la tarjeta y me dice, Diana, si esta tarjeta de crédito pasa, vamos, 11:30, ¿no? De la noche. Yo no tenía nada más para el puntaje, nada. Y a mí me habían enseñado en técnicas de venta tradicionales que uno le hablaba al billete o a la tarjeta de crédito y le decía, tienes que pasar. Yo hago el acto y inmediatamente el nivel de conciencia me dice, no, permite que haya fluidez de energía. Y ok, me regreso porque es que los niveles de conciencia tienen 4 niveles. Después los explicamos en otro podcast, pero uno de ellos es, lo vas a hacer y te das cuenta. Ese es uno de los pasos fundamentales para dar un salto a un termostato financiero energético diferente. Entonces me doy cuenta y digo, no es así. Si tiene que pasar, pasa, si no, existirá una forma. Certeza, aunque no estés viendo el camino claro, certeza en qué ocurre. Bueno, empezó a pasar la tarjeta de crédito, 5 minutos para las 12, la transacción ha salido aprobada, yo he completado mis 5,000 puntos, los organizacionales ya estaban, y mira, lo que tú sientes no es euforia. Nuevamente yo creo que es lo que siente una mamá cuando un bebé nace, es vida. Yo en ese instante sentí como mi misión de vida nació. Te juro que yo no entendía nada, pero dentro de mí fue una sensación de, yo bueno, le entregué el producto y le dije, gracias, mañana te traigo el resto, cogí mis cosas, me acuerdo que salí y estaba el ascensor y las escaleras, me siento en las escaleras y me ataco a llorar. Y yo me hablaba a mí misma y decía, no entiendo qué pasó, es posible, existe una nueva forma y a partir de este momento me abro a entender qué fue lo que vine a hacer a esta tierra. Y ahí nació mi misión de vida, se sembró una semilla en decir, no es como el mundo dice que los negocios se deben de hacer. Existe una forma en el invisible que aún no entiendo, esto fue hace 14 años, no entendía, pero cuando tú siembras una semilla, tienes paciencia de la espera, porque no hay un lugar a donde llegar. Tu formación, tu expansión, la activación de tus dones y talentos se empiezan a dar. Desde ahí empecé un camino de conciencia, de observarme, de entender el campo invisible de posibilidades, de entender por qué había sido ingeniera química. Porque claro, se me facilita mucho entender cómo funcionan los átomos cuánticos. Entiendo muy fácil la física cuántica. Logro interpretarla y pasarla a metáforas muy sencillas para que las personas la entiendan y no tengan que irse a estudiar un montón de cosas para poderlas aplicar en la realidad. Porque realmente no necesitas entenderlo si hay alguien que te muestra y te activa las capacidades de manifestación. Y así nació. Empecé a pasar, después empecé a acompañar a muchos maestros, a estudiar a maestros, acompañé a una de mis maestras a construir su camino y ahí yo me fui formando, empecé a formar personas y hace ya 3 años decidí lanzarme al vacío y decir, la locura de los negocios y la espiritualidad tiene que nacer. ¿Cómo? No sé. Y aquí me lanzo. Y así es como en mi comunidad enseño a empresarios a gestar negocios utilizando la espiritualidad, la conciencia, entendiendo la riqueza consciente. ¿Para qué? Para que puedan pasar y traspasar límites y que vean una nueva realidad que jamás han visto. Nuevo el concepto, sí, pero como entiendo que no hay un lugar a donde llegar y esto es lo que genera chispa en mi corazón, me dedico a acompañar a muchos empresarios. Bello, momento de levantarse y aplaudir. O sea, este es el momento de poner hasta el efecto especial de los aplausos aquí, porque yo te lo digo y siento mi corazón en gratitud, porque siento que nos convocamos
en esta conversación. No sé cómo eso sucedió. Diana y yo no nos hemos visto en persona, pero coincidimos en grupos de estudios, tenemos mentores en común, tenemos colegas en común y fue como que ese clic de encontrar justamente la conversación que yo no la tengo, ¿verdad? Eso no es a lo que yo me dedico, pero cuando yo te escucho hablando, quizás no lo había visto por las estructuras y por los pilares que tú has mencionado, pero yo entiendo perfectamente cada una de las cosas que tú dices y yo puedo ver como sí, y pasé por ahí, sí, y entiendo a lo que te refieres, quizás no le llamo de la misma forma, pero me pasó de esta forma similar, y siento que estamos en una frecuencia muy alineada, así que me gustaría, yo sé que podríamos estar horas sin parar y sé que aquí te están oyendo y están como que no paren, por favor, no paren, pero mira, vamos a darle cierre a esta primera parte de la conversación, porque dijiste unos temas, tocaste unos temas que me gustaría que los podamos ampliar en una próxima conversación, como lo que son esos 4 pilares. Mencionaste esto de manifiesta desde tu caja pélvica, eso me dejó la cabeza botando humo, y hablamos también del verdadero propósito de nuestros negocios, en nuestro camino espiritual, en nuestro camino de vida, en este tránsito por la existencia humana. Así que yo sé que cada uno de estos temas es tema como para un episodio extra cada uno. Me encanta, lista a hacerlos. A manifestarlo. Diana, te doy las gracias por tu tiempo nuevamente, así que las que están oyendo, cálmense, que vamos a seguir la conversación próximamente. Si estas mujeres, estas personas que están oyéndote aquí quieren continuar escuchando de ti, en tus plataformas, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Claro que sí, hermosa, muchas gracias. Primero que todo, quiero que te quedes con la frase de manifestar es un estilo de vida. Ojo a esto, manifestar es un estilo de vida. Y si quieres potenciar ese estilo de vida, me puedes encontrar en Instagram en Diana Caro, 7_ o rayita al piso, como se nombre en cualquier país. En Facebook, Diana Caro 07. En Facebook, en Diana Caro. Ok. ¿Y tienes alguna, o sea, esas son tus redes sociales? Sí. ¿Redes sociales tienes algún podcast, algún canal en YouTube, alguna plataforma? Sí, en YouTube tenemos Diana Caro, me encuentras como Diana Caro, y en unos mesecitos se está gestando el podcast porque con esta inspiración que tengo aquí hermosa, pues nada, hay que darle vida y sí, ya estamos construyéndolos y gestando como todos los pasos importantes porque creo que la voz se requiere para muchas más personas y muchas más empresarios. Eso me hace saltar el corazón de felicidad saber que te unes a la comunidad podcastera, así que estaremos prontito en esa dimensión también, así que pendiente al podcast de Diana, no sabremos si se llamará cómo, pero por ahí viene un podcast. Por ahí viene, por ahí se está gestando. Sí, y estoy segura que vas a llegar a otras posibilidades que todavía dentro de lo que es el internet no es que no se alcanza, es que la velocidad con la que podemos alcanzar con la voz en las plataformas como el podcast, ya lo verás, yo no te lo voy a contar, ya tú lo verás. Gracias Diana, gracias por tu tiempo y seguiremos esta conversación más adelante. ¿Le quieres dejar un mensaje de cierre aquí a las personas que te están oyendo? Primero que todo, gracias a ti, gracias por lanzarte un día a comprender que existe un mensaje a través de ti, porque solo cuando el mentor o el maestro se arriesga, se lanza a traspasar el límite humano, podemos impactar la vida de muchas más personas, sabiendo que no hay un lugar específico a donde llegar, sino una conciencia que activar. Recuerda que nunca es el punto final al que quieres llegar, porque el punto final se acaba. Quisiera que vieras una película, se me olvidó el nombre, El Guerrero, El Camino del Guerrero, y hay una escena en donde el maestro le dice al alumno, vamos a caminar una montaña, y cuando llega a la montaña, el maestro le entrega una piedra y le dice, listo, has llegado a tu destino, y el alumno dice, ¿pero qué? Pues ¿a dónde llegué? Y él le dice, te perdiste del camino.
Y esa es la verdadera evolución a través de tu negocio. Entonces, agradecerte a ti que también estás escuchando. Vuelve a escuchar este episodio, repásalo, ponlo a escuchar mientras te estás bañando, mientras vas en el carro, mientras estás atendiendo al niño. ¿Para qué? Para que se penetre en tu ADN, para que vaya haciendo que la información origen se active y no tengas que pasar por sufrimiento para darle vida a una nueva realidad. Hermoso, hermoso. ¿Puedes repetir eso nuevamente? No hay un lugar al que llegar, sino... No hay un lugar a donde llegar, sino un camino que evolucionar y disfrutar. Bello. Estoy aquí tomando nota también. Gracias, Diana, y estaremos próximamente compartiendo esta conversación un poquito, profundizando en los temas que tocamos aquí por encima. ¡Qué delicia de conversación! Si tú estás ahí al otro lado disfrutando, saboreando, todavía con la mente así como media cortocircuitada, está bien, está bien. Si este episodio ha sido de valor para ti, te voy a pedir que le saques un pantallazo a tu celular a la 1, a las 2 y a las... Sube esta foto a tus historias de Instagram y me vas a taggear a mí como @renunciafeliz y a Diana Caro como DianaCaro7 _ abajito, ¿verdad? Rayita abajo, DianaCaro7 _ @DianaCaro7 _ y así nos dejas saber que esta conversación te gustó, la disfrutaste y sobre todo te quedaste con deseos de más. Así que pendiente por ahí, prontito venimos con otra edición de esta conversación parte 2. Hasta la próxima, bye bye.